Hola amigos de Rincón Ceguero, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un práctico sacatiento muy fácil de usar, muy fácil, que está muy bueno. Pero antes de enseñarle cómo se hace, le quiero mandar un saludo muy grande a Martín Moreno, que gracias a él hoy les puedo compartir este tutorial. Bueno, Martín Moreno es mi proveedor de cueros y tiene unos cueros que son muy buenos. Si ustedes quieren contactarse con él, en la descripción del video van a encontrar su página de Facebook para que le puedan pedir y averiguar qué cueros tiene. Tiene cosas muy interesantes. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se hace este sacatiento. Para armar nuestro cortatiento necesitamos un rectángulo de madera que va a tener 4 centímetros y medio acá, va a tener 6 centímetros y medio acá y va a tener un espesor de 2 centímetros. Necesitamos una hoja de bisturí, el número que quieran. Yo voy a usar número 24, 3 tornillos, estos son de 5 milímetros de diámetro y tienen 5 centímetros y medio de largo. Este tornillo mide 3 centímetros y es un tornillo de 3 milímetros de diámetro. Cada tornillo con su tuerca mariposa. Y uno de estos soportes para espejos. Comencemos a armar nuestro sacatiento. Vamos a empezar con el rectángulo de madera. Vamos a medir 1 centímetro y vamos a hacer un punto. Ahora del lado contrario vamos a medir 2 centímetros. Ahora vamos a hacer una línea que una los dos puntos. Bueno, el siguiente paso es hacer esto. Vamos a tomar 2 centímetros y medio de la base. Vamos a hacer una línea. Ahora en esta línea vamos a marcar un punto a 1 centímetro y medio de este lado. Acá un punto. En este punto después vamos a perforar. Continuamos. Ahora ponemos de canto y vamos a medir 1 centímetro. Lo marcamos. Vamos a calcular que quede el punto que vamos a hacer a la mitad. Y ahora lo mismo acá abajo, 1 centímetro. Ahora colocamos la maderita en una morsa y vamos a perforar con mucho cuidado, que nos salga lo más recto posible. Ahora cambié la broca o mecha por una más chiquita para perforar acá. También que salga lo más derecho posible. Bueno, ahora viene la parte más complicada, que es cortar por esta línea. Complicada porque nos tiene que quedar lo más prolijito posible. Lo que pueden hacer es ir a un carpintero amigo y decirle que se los corte. Pero bueno, vamos a intentar cortarlo con la sierrita. Una vez que tenemos todas las partes perforadas, vamos a empezar a armarlo. Las vamos a juntar. Vamos a pasar los tornillos así. La estoy armando para personas derechas. Si son zurdos, hacen lo mismo, pero armándolo al revés. Ahí le vamos a poner la mariposa. Ahora le vamos a poner el soporte para el espejo. Si ustedes se fijan, miren, al soporte lo cerré un poquito y lo doblé. Esto es para que sujete un poquito mejor la lonja. Aparte, van a ver que ustedes cuando lo compren, hay algunos que vienen muy recto acá, así que siempre van a tener que doblarlo un poquitito. Ahora se lo vamos a colocar, va en este lugar. Ponemos el tornillo. Una vez que le pusimos nuestro soporte, quedaría así. Miren, tuve que cambiar la mariposa porque la rosca de la otra no funcionaba bien, no agarraba, entonces la tuve que cambiar. Ahí quedaría. Esto es para regular
el soporte que nos va a servir de guía. Ya van a ver cuando lo use. Ahora le vamos a poner la hoja de bisturí, aflojamos un poquito estas mariposas, ahí. Va ahí. Lo ajustamos. Y así estaría terminado nuestro cortatientos. O cortatiras, como le quieran decir. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer para regular el ancho del tiento que queremos sacar. Y es muy fácil. Llevando la guía hacia la izquierda, lo vamos a ir cortando cada vez más fino. Si llevamos la guía hacia la derecha, el tiento va a ser más ancho. Movemos ahí. Por ejemplo, lo vamos a tratar de llevar para que salgan tientos de 1 milímetro. Ajustamos. Yo siempre hago prueba y error. Lo ajusto, saco un tiento y me fijo si es del ancho que quería. Y después, bueno, si es el ancho deseado, sigo sacando todos los tientos. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo usarlo. Miren. Trabamos ahí, ¿ven? Llevamos que corte. Si quiere vamos sosteniendo con el dedo en la chapita. Si no, no hace falta. Yo sí. Ahí hasta que agarren, ¿ven? Miren. Y vamos siempre haciendo con esta mano un poco de presión con la lonja hacia nosotros y con esta hacia allá, pero muy poco. Y ahí vamos llevando, ¿ven? Con este sacatiento se pueden sacar diferentes medidas. Fíjense que ahora estoy sacando uno que debe tener aproximadamente 1 milímetro. ¿Qué les pareció? Re práctico. Bueno, si ustedes ven, el tiento después de sacarlo sale todo enrulado. Lo vamos a emparejar desvirándolo. A mí me gusta desvirar al aire. Si no, también hay una herramienta para desvirar. En la descripción van a encontrar el tutorial. Fíjense, con un solo desvire como se puso recto. Bueno, ahora hay que hacerle los 4 desvires. Y bueno, ¿qué les pareció? Súper fácil de usar. Vieron que es muy fácil de usar. Aparte, re práctico esto, que con un mismo sacatiento podemos sacar muchas medidas. Espero que lo pongan en práctica, que se lo fabriquen. Y como digo siempre, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón del Ceguero. Un abrazo multimedia, chao.